Last week we began a study on the fall of man. Y la semana pasada iniciamos nuestro estudio sobre la caída del hombre. Today we will continue that study. Hoy vamos a continuar ese estudio. The fall of man and its effects on human nature. Sobre la caída del hombre y sus efectos en la naturaleza humana. Let's bow our heads as we seek God's help. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros mientras pedimos la ayuda del Señor. Father in heaven, Padre Celestial, sovereign over the universe, soberano del universo, to you belong praise and honor, glory and majesty. a ti pertenece la alabanza, el dominio, la gloria y la majestad. All things were made for your pleasure. Todas las cosas fueron creadas para tu placer. We look to you this morning. Y a ti te miramos esta mañana. We confess that we have not done you the pleasure that you deserve. Confesando que no te hemos complacido como mereces. In many ways we have robbed you of that which you deserve. Y en muchas formas te hemos robado de lo que mereces. And yet we acknowledge our need of you. Y aún así reconocemos nuestra necesidad de ti. If you should shut away your face from us, we would be in darkness. Si tú, Señor, apartaras tu rostro de nosotros, permaneceríamos en tinieblas. We have no other source of life except in you, the river of life. No tenemos otra fuente de vida, sino en ti, que es el río de vida. Father, in this moment, Por favor, Padre, esta mañana, our simple request nuestra petición simple is that you would draw near to us, es que te acerques a nosotros to communicate your heart to us. para que puedas comunicar tu corazón a nosotros. We ask that you would first prepare us, Pedimos para que primeramente nos prepares, give us the right disposition to hear and to receive. danos una disposición correcta para escuchar, para recibir. We know it's very possible Sabemos que es muy posible that you would extend your hand to us and we would withdraw back from receiving that which you would give. que a pesar que tú extiendas tu mano a nosotros, nosotros podamos voltearnos y rechazar lo que tú ofreces. So we ask that you would send your Holy Spirit in our midst today. Así que pedimos que tú envíes a tu Santo Espíritu en nuestro medio hoy, Stir in every one of our souls a deep hunger and a thirst for you. para mover en nuestras almas una hambre y una sed profunda de ti. That all that you have to give us today, Para que todo lo que tengas que darnos hoy, we would graciously and hungrily receive it. nosotros lo recibamos. You say that we are to open our mouths wide and you will fill it. Tú has dicho, Señor, que debemos abrir nuestras bocas y que tú las llenarías. Please, Lord, do so today. Por favor, Señor, haz esto hoy. Fill my mind with your thoughts Llena mi mente con tus pensamientos and Carrie's as well. y también los de Kerry. Fill our hearts with your affections Llena nuestros corazones con tus afectos and fill our mouths with your word. y nuestras bocas con tus palabras. May you grant us to have a beautiful experience, Y que tú nos puedas dar una experiencia hermosa, a revelation of your person. una revelación de tu persona. May we see in you and in him whom you have sent Y que podamos ver en ti y en aquel a quien tú has enviado all that we need. todo lo que necesitamos. We ask this in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. In our study last week, En nuestro estudio la semana pasada, we saw how Eve was seduced into sin vimos cómo Eva fue seducida al pecado in Genesis chapter 3. en Génesis capítulo 3. How Adam Cómo Adán chose to sin in an act of desperation eligió pecar en un acto de desesperación to save his wife from being condemned Para- alone
para salvar a su esposa de ser condenada sola, to save his wife from solitude and condemnation. para salvar a su esposa de esa condenación en soledad. He chose to die with her. Él eligió morir con ella. We must understand that though noble, Y debemos entender que a pesar de que es algo noble, the decision of Adam la decisión de Adán to try to save his wife from para tratar de salvar a su esposa condemnation de la condenación, alone, de su he could condenación, not save her from condemnation. él no podría salvarla de condenación. But his intent was to save her from being condemned alone. Pero su intención fue evitar que ella fuese condenada sola, Yeah, to save her from the sense of being alone in condemnation. de salvarla de ese sentido de soledad en su condenación. He ate of the fruit. Y él comió del fruto. But it was a sinful act Pero fue un acto pecaminoso, because Adam abandoned in choosing porque Adán en su elección abandonó, to die with Eve. en su elección de morir con Eva, He abandoned confidence in God. él abandonó su confianza en Dios. Adam at that moment did not see hope for Eve in God. En ese momento, Adán no vio esperanza para Eva en Dios. The smallest little spark of hope that he saw Y ese pequeño rayo de esperanza que él vio for her para ella was but in himself. estaba en sí mismo. Who will save her? ¿Quién la salvará? There is none to save. No hay nadie que salve. And so he made himself. Y así que él se hizo él mismo. Of course, he couldn't save her Por supuesto, from the condemnation, él no podía salvarla de la condenación, but he chose to join her in it. pero escogió unirse a ella en esa condenación. It was an act of sin, Eso fue un acto de a pecado, manifestation of mistrust. una manifestación de desconfianza. Adam at that moment abandoned faith En in ese God. momento, Adán abandonó la fe en Dios. He could not see. Él no podía ver. We must understand that Adam and all the angels Debemos entender que Adán y todos los ángeles knew God. conocían a Dios. What did they know of God? ¿Qué conocían de Dios? They knew that God was holy. ¿Sabían que Dios era santo? They knew him by his chief attribute, holiness, Él lo conocían por su atributo primario, which su is the santidad, essence of all his perfections. que es la esencia de toda su perfección. He understood God to be just. Él entendía a Dios como justo. And what does one expect from a just person? ¿Y qué es lo que uno espera de una persona justa? That he will be true to his word, Que Él sea verdadero a su palabra. that he will pay just wages. Que Él pague el salario correcto. Adam knew that the wages of sin was death, Adán sabía que el salario del pecado es la muerte. and that since Eve had sinned, Y ya que Eva había pecado, then she would have to answer to the just God. entonces ella tendría que responder a And este Dios justo. He expected God to justly pay. Y él esperaba que Dios pagara de manera justa. It was not a strange thing for him No fue algo extraño para él to expect esperar that God would justly put Eve under the condemnation of death. que Dios colocara a Eva bajo la condenación justa de la muerte. There was one aspect of God Y si hay un aspecto de Dios that was not known, que no se at conocía, least to Adam, por lo menos para Adán, and was never known to the unfallen angels y no era conocido para los seres no caídos. while they lived in a perfect world, they could not know Mientras vivían en un mundo perfecto, the mercy of God. ellos no podían conocer la misericordia de They could Dios. not know
the grace of God, no podían conocer la gracia de Dios. because that can only be known Porque esto solamente puede conocerse in the context of imperfection en el contexto de imperfección and sin. y de pecado. God refers to his mercy and grace in Exodus chapter 33 and 34. Dios hace referencia a su misericordia, a su gracia en Éxodo 33 y When 34. speaking to Moses, he refers to that aspect of his character Él, al hablar con Moisés, se refiere a ese aspecto de su carácter as his back parts. como su espalda. He said to Moses in Exodus chapter 33, Él le dice a Moisés en Éxodo 33, when Moses said to him in verse 18, I beseech thee, show me thy glory. cuando Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, God said to him, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. In other words, God was saying to Moses, En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, you want to see my glory, tú quieres ver mi gloria, but I'm going to show you pero yo te voy a mostrar an aspect of my glory un aspecto de mi gloria that you can receive. que tú puedes recibir. There's another aspect Hay otro aspecto that I cannot now show you que no te puedo mostrar ahora, without veil. sin velarte. He says in verse 20, Versículo 20 dice, thou canst not see my face. no podrás ver mi rostro. When God said to Moses, I will show you, I will be gracious to whom I will be gracious, I will be merciful to whom I will be merciful, he was saying to Moses, I'm going to show you my back parts. Cuando Dios le estaba hablando a Moisés y le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, a ti te voy a mostrar mi espalda, Because thou canst not see my face. porque no podrás ver mi rostro, For there shall no man see me and live. porque no me verá hombre y vivirá. What does it mean? What did God mean when he said, you can't see my face? ¿Y qué quiere decir Dios cuando dice, no puedes ver mi rostro? I cannot relate to you No puedo relacionarme contigo in the fullness en plenitud, on the basis of my justice. en base a mi justicia. In the face of God, En el rostro de Dios, the holiness of God shines forth. la santidad de Dios In brilla, righteousness, su justicia, in truth, en verdad, in justice en, and en judgment. justicia y en juicio. So when God said to him, you cannot see my face, Así que cuando Dios le dice a Moisés, no puedes ver mi rostro, he was saying to Moses, él estaba diciendo a Moisés, I have to find another way to reveal tengo que buscar otra forma para myself to you. revelarme a mí mismo. Because if I Sí. reveal the fullness of my justice, Porque si yo revelo la plenitud de mi justicia, what you will understand lo que vas a entender is the depths of my hatred toward unrighteousness. es la profundidad de mi odio hacia la injusticia, The depths of my hatred to every imperfection in your own soul. mi profundo odio hacia cada imperfección en tu alma. Therefore, you cannot see my face. Por tanto, and no live. puedes ver mi rostro y vivir. But Pero it shall come to pass while my glory, he says, behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock. versículo 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. And it shall come to pass while my glory passeth by, that I will put thee in a cleft of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by.
Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts. Después My face shall not be seen. apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Praise God. Alabado sea Dios. He was shielding Moses Él estaba escudando a Moisés from condemnation. de condenación. He was shielding Moses Lo estaba escudando from judgment. del juicio. Let me show you Déjeme mostrarle my back parts. mi espalda. But how can God be just Pero ¿cómo puede Dios ser justo in hiding his face from guilty men? en tratar de cubrir su rostro, de esconder su rostro a los culpables? How can God be just? ¿Cómo puede Dios ser justo? How can the maker of the universe ¿Cómo puede el creador del universo subject himself sujetarse a sí mismo to such self-denial a esa negación propia as to veil the glory of his face para velar la gloria de su rostro from the sinner? de un pecador? He can do it justly. Él puede hacerlo de manera justa. He can shield us Él puede protegernos from judgment del juicio and yet be just y aún ser justo only solo through one means a or one través method, de un medio o de un método, and that is to let loose y es the brilliance of his glory dejar la gloria, el brillo de su gloria in absolute hatred for sin en ese absoluto odio al pecado to one dirigida a una persona who has voluntarily quien voluntariamente taken the place of the condemned sinner. toma el lugar del pecador condenado. To that one, A ese, he hides not his face, él no esconde su rostro, but in concentrated bouts of glory, sino en gloria concentrada, wave after wave, ola tras ola, his wrath, su ira, his perfect love su amor perfecto for righteousness, truth, and justice por la justicia y la verdad is communicated to that one. se comunica a esa persona. But it was also communicated to him Pero también fue comunicada a él the converse, his hatred for sin and rebellion. también fue comunicada hacia el converso su odio por la rebelión y el pecado. That one is his own son, Ahora, esa persona es su propio hijo, the darling of his soul, el amado de su alma, who has been in the bosom of God Quien since es- eternity past, quien ha estado en el seno del Padre desde toda la eternidad. must taste, Él debe tomar, must drink debe beber to the very dregs hasta la última gota the cup de la gota of God's hatred for Copa. sin and imperfection. de la copa de la ira de Dios hacia toda imperfección y pecado. Wave after wave Ola tras ola of God's displeasure de la descomplacencia de Dios must flood his soul tiene que anegar su alma and crush his spirit. y quebrantar su espíritu. That is what makes God Eso es lo que hace a Dios just. justo. In hiding from Moses Al esconder de Moisés his face su rostro and revealing to him y, his back y parts. revelarle a él sus espaldas. That is what makes God just. Eso es lo que hace a Dios justo. In looking to you today, Al verte a ti hoy, condemned sinner, un pecador and condenado, extending to you a word of grace, y sin embargo extiende una palabra de gracia a ti, saying, diciendo,
Be encouraged, son. Tened ánimo, hijo. Be encouraged, daughter. Tened ánimo, hija. Daughter, be of good cheer. Hija, ten ánimo. Son, be of good cheer. Hijo, ten ánimo. Your sins are forgiven. Tus pecados te son perdonados. There is no other basis No hay otra base for a just God para que un Dios justo to treat a sinner trate a un in pecador such a manner de tal manera and be counted just. y aún sea estimado como justo. Jesus Jesús is the only doorway es la única puerta by which the holy and righteous God por la cual el Dios santo y justo can draw near to unrighteous, puede, unworthy sinners puede acercarse a pecadores indignos in mercy. en misericordia. Now, Ahora, in the last study, en nuestro último estudio we said that dijimos when Adam chose que cuando Adán escogió death, la muerte, he chose to submit himself él escogió someterse to the will a la voluntad of Satan, de Satanás, communicated through his wife. comunicada a través de su esposa. And when he did this, Y cuando él hizo esto, he became a slave of Satan. él se convirtió en un esclavo de Satanás. In that one act, he switched allegiance En el hecho de que él cambió su alianza from the kingdom of God del reino de Dios to the reign of the prince of darkness. al reino del príncipe de las tinieblas. God was no longer his Lord. Ya Dios no era su Señor. He now had another master. Ahora tendría otro amo. The Apostle Paul says in Romans chapter 6 concerning this, Y el apóstol Pablo dice en Romanos 6 concerniente 16. a esto, Romanos 6 versículo 16. know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Adam became a servant of Satan. Adán se convirtió en un siervo, un esclavo de Satanás. Now remember, Eve was first in sin. Ahora recuerda, Eva cayó primero, But when Adam, as the head of the race, pero Adán como cabeza de la raza, when Adam, as the head of the planet, Adán como cabeza del planeta, submitted himself to Satan's will, se somete a la voluntad de Satanás, the whole planet came under the domain el planeta cae bajo el of that new dominio master. de ese nuevo amo. And there began to occur changes. Y empiezan a ocurrir cambios. Immediately, death began to work its way Inmediatamente la muerte comienza a avanzar sus pasos. in the very atmosphere En la misma atmósfera of the planet. del planeta, The atmosphere became chilled. esa atmósfera se enfrió. You notice what the Bible says in Genesis 3 ¿Saben lo que dice en la Biblia en Génesis 3? when God Cuando Dios came to visit them. iba a visitarles. Verse 8, Genesis 3, verse 8, they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day. Y oyeron, versículo 8, Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. The temperature La temperatura dropped inmediatamente baja when they sinned. cuando ellos pecaron. Everything was perfect and ideal. Todo era perfecto, todo era ideal. But when they sinned, Pero cuando ellos pecaron, there was not only only signs no había solamente of señales sin in them, de pecado en ellos, but in the very ambience of the planet. pero en el mismo ambiente del planeta. Now,
In Exodus chapter 21, En Éxodo 21 we have expounded to us tenemos aquí de una manera expandida the idea of what it is to be enslaved. la idea sobre lo que es un esclavo. In Exodus 21, verse 1 says, Now these are the judgments which thou shalt set before them. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. If thou buy an Hebrew servant 6 years, he shall serve. And in the 7th he shall go out free for nothing. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. 6 years. This is a Hebrew servant. 6 años. Ese es un siervo, un esclavo hebreo. So when the Shemitah, or the 7th year comes, he would be free. Así que cuando llegaba el año semita o el 7º año, ese esclavo era liberado. If he came in by himself, he shall go out by himself. If he were married, then his wife shall go out with him. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Understand this. If he was married when he became a slave, Si él estaba casado, cuando se convierte en esclavo, when he obtains his freedom, cuando él obtiene su libertad, then his family will obtain freedom with him. entonces su familia obtiene libertad con él. But if he was single Pero si él era soltero and his master gave him a wife, y su amo le da una esposa, look what happens. mira lo que ocurre. If his master have given him a wife, and she have borne him sons and daughters, the wife and her children shall be her masters, and he shall go out by himself. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Él saldrá solo. Do you see that? ¿Ven esto? Listen carefully. Escuche cuidadosamente. There are many who are confused on this point. Hay muchos quienes están confundidos en este punto. On the point of Adam and Eve's original sin En cuanto al pecado original de Adán y Eva and its effect on the human y race. sus efectos en la raza humana. They confuse it Ellos lo with what confunden God has said in Ezekiel 18, con lo que Dios particularly in verse 20, con lo que Dios ha dicho en Ezequiel 18 versículo 20. that the son shall not bear the iniquity of the father, nor the father the iniquity of the son. Donde dice que el hijo no cargará con la iniquidad del padre o que el padre no cargará con la iniquidad del hijo. They confuse Adam's state Ellos confunden el estado de Adán with what God was saying in Ezekiel, con lo que Dios estaba diciendo en Ezequiel, that God is not going to impute judgment que Dios no va a imputar juicio upon the child for the sin of their father, en un niño por el pecado del padre or upon the father for the sin of the child. o sobre un padre por el pecado del hijo. But what we are talking about Pero de lo que estamos in the hablando case of Adam, en el caso de Adán, we should understand the great law of heredity. debemos entender la gran ley de herencia. And not only that, Y no solamente esto. and just in case you wonder what I'm talking about, the great law of heredity, Y si ustedes se están preguntando qué es esa gran ley de herencia, just let's turn over to the next page, Exodus 20. bueno, vamos a ir a Éxodo 20. In the second commandment, En el segundo mandamiento, let's start from verse 5 for time. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. vamos a ir al versículo 5 por tiempo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. I'm a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. The law of heredity La ley de herencia is included in the moral law. se incluye en la ley moral And there's a clause y hay una cláusula of release. de libertad. Verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Está en el versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. We should not confuse the law of heredity No debemos confundir la ley de herencia with what God was mentioning in Ezekiel 18. con lo que Dios está mencionando en Ezequiel 18. To understand that clause in Para- Exodus 20, Para entender esa cláusula en Éxodo 20, it becomes simplified when we consider Exodus 21. esta se simplifica cuando consideramos Éxodo 21. When he was free, he was a single man. Si cuando este hombre era soltero en su libertad And he became married as a slave. y él ahora está casado The wife en la given to esclavitud, him la esposa que se le es dada belongs to his master. le pertenece a su amo. And all the children Y todos los hijos that he's rearing, that he's producing que él reproduce with the wife that his master has provided him con la mujer que su amo le ha provisto, becomes his master's. estos son de su amo, They're not his. no son del esclavo. He is raising up children Él está solamente procreando for the hijos master. para el amo. But if he had a wife before, Pero si él estaba casado antes, it's different. es diferente. All the children that he produced during his slavery, Todos los hijos que él tenga durante su esclavitud, when his liberation comes, they will be free with him. cuando viene el tiempo de su liberación, ellos son liberados con él. Now I have a question. Ahora tengo una pregunta. When Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, how many children did they have? ¿cuántos hijos tenían? How many? ¿Cuántos? None. Ninguno. What does that mean? ¿Qué significa eso? Why is that question important? ¿Por qué esa pregunta es importante? That means Eso significa that all the children of Adam que todos los hijos de Adán were born fueron nacidos in his captivity en su cautiverio to the prince of darkness. al príncipe de tinieblas. Whose children ¿De quiénes son los hijos? are they? ¿De quiénes son los hijos? Whose children are the sons of Adam? ¿De quién son los hijos de Adán? If Adam is a slave to the prince of darkness, whose are the children of Adam? Si Adán es un esclavo al príncipe de tinieblas, ¿de quién son los hijos? You're wondering. Se están preguntando. Somebody is saying, well, Pastor, some belong to Satan and some belong to God. No. Algunos dicen, bueno, pastor, algunos a Dios, otros a Satanás. No. No. All of them Todos were born fueron nacidos as children como hijos of the serpent. de la serpiente. You think that Jesus agrees with me? ¿Usted cree que Jesús está de acuerdo conmigo? Well, I'm learning from Jesus. Bueno, yo estoy aprendiendo de Jesús. I'm not telling Jesus what to teach you. Yo no le digo a Jesús qué enseñar. I believe what Jesus says. Yo creo lo que Let's Jesús turn dice. to our favorite text in the Bible. Vamos a ir a nuestro texto favorito de la John Biblia. 3, verse 16. Juan 3:16. Let's hear what Jesus says. Vamos a ver lo que dice Jesús. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios el mundo para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God sent not his Son into the world to condemn the world,
but that the world through him might be saved. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Why did God send Jesus? ¿Para qué Dios envía a Jesús? To do what? ¿Para hacer qué? Why did God send Jesus ¿Para according qué? to the text? De acuerdo al texto, ¿para qué Dios envía a su Hijo? To condemn the world? ¿Para condenar al mundo? No. Then why did he send him? Entonces, ¿para qué lo envía? To save. Para world. salvar al mundo. Jesus came to save. Jesús vino a salvar. Now, if you have something that is safe, Ahora, si usted tiene algo que está seguro, que está salvo, do you need to save it? ¿usted necesita salvarlo? What do you go about to save? ¿A qué usted va a salvar? That which is lost. Lo que está perdido. That means Eso significa that the world que el mundo was lost to God. estaba perdido para Dios. That means that God lost the world. Eso significa que Dios perdió el mundo. And so he sent his son to save the world, to Y él- redeem the world. Envía a su Hijo para redimirlo. If we are not truly lost, Si no estamos realmente perdidos, we don't need a savior. no necesitamos un Salvador. Question, are you lost? La pregunta, ¿estás perdido? Have you ever been lost? ¿Has estado perdido alguna vez? If you tell me I am not lost, Si usted me dice, yo no estoy perdido, neither have I ever been lost, ni nunca he estado perdido, you're repeating what the scribes and the Pharisees usted estará repitiendo said to Jesus lo que los escribas y fariseos when le they say, dijeron a we are the Jesús. children of Abraham and have never been in bondage to any man. Cuando ellos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. And Jesus had to tell them Y Jesús tuvo que that they were decirles the slaves que ellos eran esclavos of another master. de otro amo. Now, Ahora, in verse 17, he says, en el versículo 17 dice, verse 18, sorry. versículo 18, He that believeth on him is not condemned. el que en él cree no es condenado. He that believeth on the Son is not condemned. El que cree en el Hijo no está condenado. But he that believeth not Pero el que no cree is condemned already. ya ha sido condenado. Listen carefully. Escuche He cuidadosamente. that believeth not is already condemned. El que no cree ya ha sido condenado. What does that mean? ¿Qué significa esto? What comes first? ¿Qué viene primero? Salvation or condemnation? ¿Salvación o condenación? Which one comes first? ¿Qué viene primero? What comes first in the life of every child of Adam? ¿Qué viene primero en la vida de cada hijo de Adán? Salvation or condemnation? ¿Salvación o condenación? Condemnation. Condenación. And salvation Y salvación comes only to those viene solamente a aquellos who believe. quienes creen There is no automatic salvation. que no hay salvación automática. There's no automatic salvation in Jesus. Que no hay salvación automática en Jesús. There is no universal salvation. No hay salvación universal. The death knell to the doctrine of universalism is Genesis 3:15. Y el hecho, lo que da la estocada de muerte a esa idea de universalismo es Génesis 3:15. God said he will put enmity Dios dijo que Él pondría enemistad between two groups of human beings. entre dos tipos de personas, dos grupos. And what is it that distinguishes ¿Y qué es lo que los the distingue? two groups? Estos dos grupos. The enmity that God promised the woman that he would put La enemistad que Dios le promete a la mujer que Él pondrá between her and the serpent, entre ella y la and serpiente between her seed and the serpent's seed. y entre su simiente y la simiente de la serpiente. That enmity Esa enemistad is not naturally there. no es natural allí. There does not exist in the family
of fallen Adam a natural enmity to Satan. No hay una inclinación natural en la familia de Adán para tener enemistad contra el pecado, contra Satanás. That has to be put by Eso God. tiene que ser puesto por God. If Por God Dios. does not put enmity in the soul Si Dios no pone enemistad en el alma to the serpent, a la serpiente, what is it? What is there in the soul of that child of Adam? ¿qué es lo que hay en el corazón de ese hijo de Adán? Friendship, Amistad, friendship, amistad, alliance, una alianza. the affections Los afectos of the natural man del hombre carnal are in perfect harmony with the will of its master. están en perfecta armonía con la voluntad de su amo. As Jesus said, "Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, I delight to do thy will, O my God." Así como Jesús vino y dice, en tu libro está escrito, me deleito en hacer tu voluntad. So the natural man, Así el hombre carnal, from the depths of his soul, desde lo más profundo de su alma, says to Satan le dice a and Satanás his will, y a su voluntad, I delight me encanta to do thy will, hacer tu voluntad, O my God, oh mi Dios. the God of the fallen soul El Dios del alma caída is a prince of es el darkness. príncipe de tinieblas. His will is his delight, Su voluntad es el deleite del pecador. because the affections, Porque los afectos, because the will porque la voluntad is captive to the affections. está cautivada a los afectos. So when Adam sinned, Así que cuando Adán pecó, his affections became corrupted. sus afectos fueron They were corrompidos given over to the will of his new master. y fueron dadas a la voluntad de su nuevo amo. And all his children Y a todos sus hijos that came into being que nacieron with their wills nacieron con la voluntad in affection En or afecto friendship o with the amistad. will of Satan. con la voluntad de Satanás. Now let's go back to Exodus 21. Ahora vamos a ir de vuelta a Éxodo 21. It says in verse 5, Versículo 5, Éxodo 21. I'll read verse 4. If Okay. his master have given him a wife, and she have borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her masters, and he shall go out by himself. Versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Then his master shall bring him unto the judges, and he shall also bring him to the door, or unto the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. You see that? ¿Ven esto? All the children Todos that slave los hijos que ese esclavo engenders genere in his slavery, en su esclavitud, if his wife was a wife given by his master, si su esposa fue una esposa dada por su amo, belongs to his master. ella pertenece a su amo. How many children did Adam have ¿Cuántos hijos tuvo Adán before he became a servant of Satan? antes de ser un siervo de Satanás? Not one. Ni uno. All the children of Adam Todos los hijos de Adán belongs to whom? le pertenece a quién? The prince of darkness. Al príncipe de tinieblas. That's why Jesus said, Y por eso Jesús dijo, he that does not believe aquel que no cree
is already condemned. ya ha sido condenado. Why are we condemned? Porque ya estamos condenados. Because we are counted not as children of God Porque no somos contados como hijos de Dios. in our natural fallen state. En nuestro estado natural caído. We are not counted as children of God. En nuestro estado caído no somos contados como hijos de It Dios. does not matter how old you are. No importa cuántos años tengas. Doesn't matter if you're 1 month old No importa si es de un mes or if you're still in the womb. o si estás en el vientre. If you were conceived Si fuiste concebido under the slavery of bajo Satan, la esclavitud de Satanás, you are his child. tú eres su hijo. You have no inheritance in the kingdom of God. No tienes herencia en el reino de Dios. And the only way any child of Adam Y la única forma que cualquier hijo de Adán can partake of an inheritance of light and hope in the kingdom of God pueda tener una herencia de esperanza y vida en el reino de Dios, Jesus tells us. Jesús nos dice, What is that only way? ¿qué es esa única forma? Is it that I ¿Será que yo decide, decido? you know what? ¿Saben qué? This is the will of Satan. Esta es la voluntad de Satanás. I am doing the will of Satan. Yo estoy haciendo la voluntad de I'm not going to do the Satanás. will of Satan. Ya no la voy a hacer. Because the Bible says the wages of sin is death. Porque la Biblia dice el salario del pecado es la muerte. So I'm going to stop sinning. Así que yo voy a dejar de parar. And I'm going to do the will of God. Y yo voy a hacer la voluntad de Dios. And then God will count me as his child Y luego Dios me va a contar como su hijo and will save me. y me va a salvar. Is that how it works? ¿Será que eso funciona así? But that's what many, Por eso es lo que multitudes multitudes believe that. creen eso. That's not how it works. Pero no, eso no funciona así. And you know what? ¿Y saben qué? Because multitudes believe that. Ya que multitudes creen eso, Do you know the condition of many in the church today? ¿saben cuál es la condición de muchos en la iglesia hoy? They are divided in their souls. Tienen un alma dividida. They say, I'm not going to do Satan's will. Dicen, yo no voy a hacer la voluntad de Satanás. I'm going to do God's will. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. I'm going to do what's right. Yo voy a hacer lo que es And I'm going to correcto. fight against the will of Satan. Yo voy a luchar contra la voluntad de Satanás. Huh. So they say, God's law says this, let's do that. Así que si Dios dice eso, la ley de Dios dice eso, yo hago eso. Because the mind says, I'm going to do what God's word says. Porque la mente dice, yo voy a hacer lo que Dios All right, dice. so let's say the mind is the right leg. Así que imaginemos por un momento, la mente es la pierna derecha, But the heart is the left leg. pero el corazón es la pierna izquierda. Just for illustration. Solo para ilustración. So God says this, Así que Dios dice esto, I don't want to serve Satan anymore. yo no quiero servir a Satanás. So with my mind, I'm Así going to que- obey the law of God. Con mi mente voy a obedecer la ley de Dios. So as of now, I'm going to the kingdom of heaven. Así que de ahora I'm para not going adelante to voy al reino de los cielos. hell with Satan. Yo no voy al infierno con So I Satanás. stretch my right leg. Así que yo muevo The la pierna mind. derecha, la mente. I'm going to obey God. Yo voy a obedecer a Dios. I want to go to the kingdom of God. But Yo quiero ir, this leg moves. pero esta pierna se mueve. The mind says, yes, God, your will is right. Mi mente dice, sí, tu voluntad está bien. But what about the next leg? Pero ¿qué pasa con la otra pierna? What's the next leg? ¿Cuál es la otra pierna? The heart, El corazón, the affections. los afectos. What's wrong with my left leg? It doesn't want to follow my right leg. ¿Qué pasa con mi pierna izquierda? ¿Por qué no se quiere seguir a la But I otra say, well, if pierna? he doesn't want to come, I'm going anyway. Y la pierna no quiere moverse. Y digo, bueno, si no quiere ir, yo voy de todos modos. Voy coja. So many are like this. Their religion is like Y this. para muchos, esta es su religión. Paralytic. Es una religión But you know, when you paralítica. only have one leg to walk, it's very tiring. Pero ¿sabe qué? Cuando usted camina con una sola pierna, eso cansa. So you say, well,
Well, I made a little progress. Dice, bueno, he hecho un poquito de These 10 years, progreso. I made some little progress to the kingdom of God. Estos 10 años he hecho un poquito de progreso en el reino. I'm tired. Ay, ya me cansé. Let me take a little rest. Voy a descansar un poquito. He said, let me rest. Ay, voy a descansar. As soon as you start resting, Y tan pronto usted descansa, the left leg starts pulling you back. la pierna izquierda empieza a traerlo para atrás. Why? ¿Por qué? Because a heart Porque el corazón is in friendship está en amistad with the prince of darkness, con el príncipe de las with tinieblas, the world, con el mundo, with sin. con el pecado. The affections are captive. Los afectos Sorry, están, your will is captive to Tu your vol- affections. tu voluntad está cautiva a sus afectos. Your will is still in bondage. Su voluntad aún está en esclavitud. Why? ¿Por qué? Because God has not yet put enmity Porque aún Dios no ha puesto enemistad between you entre ti and the prince of darkness. y el príncipe de tinieblas. Salvation, Salvación, sanctification, santificación, justification, justificación, glorification is the work of God glorificación es la obra de Dios. in Christ, through Christ, En Cristo y a través de Cristo. in us through the Spirit, En nosotros a través del Espíritu. and finally ushering us into His presence. Y finalmente invitarnos ante su presencia. Salvation is not your work. Salvación no es tu trabajo. Salvation is not my work. Salvación no es mi trabajo. Yes, I can with the mind decide this is what is right and this is what is wrong. Sí, yo puedo decidir con mi mente esto es correcto, esto no lo es. I can even force my will Yo puedo incluso obligar a mi to do voluntad something that I don't enjoy. para hacer algo que yo no quiero. Because guess what? I don't want to burn in hell. Porque ¿saben qué? Yo no me quiero quemar en el So I'm infierno. going to deny myself of Sí. the pleasures that I love Yo me voy a negar a mí mismo lo que me complace so that I can have a place in God's kingdom. para que yo pueda tener un lugar en el reino de Dios. And many people believe that that is Y Christianity. muchos creen que eso es cristianismo. That is not Christianity. Eso no es cristianismo. That is man's effort Esos son los esfuerzos del hombre to save himself. para salvarse a sí mismo. Salvation is of the Lord. Salvación es de Dios. God must work a work in you. Dios debe obrar en ti. If you are to be saved, Si has de ser salvo, you must be known of God as a child of God. debes ser conocido por Dios como un hijo de Dios. None of us can be saved Ninguno puede ser salvo by our efforts, por nuestros esfuerzos, our good motives, nuestros buenos motivos, while we remain only children of Adam. mientras solamente permanezcamos como hijos de Adán. We are already condemned. Ya estamos condenados. That's why Jesus said Es to the por great eso religious leader in John chapter 3, Que Jesús le dice al gran líder religioso en Juan 3, when he came to Jesus by night cuando vino a Jesús de noche and tried to, try to flatter Jesus, y trató de alabar a Jesús, Jesus answered and said unto him in John 3, verse 3, Jesús le dice en versículo 3 de Juan 3, Verily, verily, I say unto thee. de cierto te digo. This is one of the most solemn statements of Y esta Jesus. es una de las palabras más solemnes de Jesús. He's not wasting his breath. Él no está aquí perdiendo tiempo. He's telling a serious and solemn truth. Él está hablando una verdad solemne y seria. Nicodemus, listen to me. Nicodemo, escúchame. I'm telling you the truth. Te estoy diciendo la verdad. Except a man be born again, El que no naciere de nuevo he cannot see the kingdom of God. no puede ver el reino de Dios. If you don't have
a new birth, Si tú no tienes ese nuevo nacimiento, if you're only born as a son of Adam, si solamente eres nacido como un hijo de Adán, you cannot even see the kingdom of God. no puedes ni siquiera ver el reino. You cannot even understand it. No puedes ni siquiera You entenderlo. can't even perceive it, No puedes ni siquiera much percibirlo. more to enter it. Mucho menos entrar. While you remain in your natural fallen state, Mientras permanezcas en tu naturaleza, en tu estado caído, the kingdom of carnal, God remains a mystery. el reino de los cielos permanece un misterio. You do not know its king. No conoces a su rey, You do not understand his heart. no conoces su corazón, You are not subject to his laws. no eres sujeto a sus leyes, You do not delight to do his will. no te deleitas en hacer su You voluntad, cannot, no since you do not perceive and respect puedes, it, ya que tú no lo percibes ni tampoco lo you respetas, cannot enter it. no puedes entrar. You must Debes be born nacer again. de nuevo. And Nicodemus says, how can I, a man being old, be born again? Should I enter again into my mother's womb? How is that possible? Y Nicodemo dice, pero ¿cómo un hombre viejo va a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Cómo es eso posible? Well, if Nicodemus could enter again into his mother's womb and be born again, he would still be born just as a son of Adam. Bueno, aún si él pudiera hacer esto de entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo, igual sería un hijo de Adán. That birth would mean nothing. Eso significaría nada. Even if he should be born as a baby again, Porque aún si él naciera como un bebé nuevamente, but with the consciousness pero con conciencia of his former life, de su vida pasada, and he should say, well, this time I'm not going to sin. y él dice, bueno, esta vez ya no voy a pecar. It wouldn't be long before he would find himself again in sin. No va a pasar mucho tiempo hasta que se encuentre nuevamente en pecado. Why? ¿Por qué? Because even in that other birth, Porque aún en ese otro nacimiento, his will su voluntad would remain in bondage to permanecería his esclava affections. a sus afectos. And he would be born again with the same Y affections. nacería de su madre nuevamente con los mismos afectos. Friendship to Satan Amistad con and the Satanás world and sin. y el mundo y el pecado. What then is it to be born again? ¿Qué es entonces nacer de nuevo? We must be conceived of God, Tenemos que ser concebidos de Dios conceived by the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. What is that? ¿Qué es eso? John 1, verse 11, Juan verse 12 says. 1:12. John 1:12. Juan 1:12. Verse 11 is the key. He came unto his own, and his own received him Y not. versículo 11 da la clave. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. While we are not born of God, Cuando no somos nacidos de Dios, we cannot receive God. no podemos We have recibirle. no genuine interest in him. No tenemos ningún interés genuino en él. Can one who is not born of God have interest in religion? ¿Será que alguien que no es nacido de Dios puede tener interés en religión? Yes. Sí, But what is his interest in religion? pero ¿para qué su interés en la religión? His well-being. Oh, su bienestar, Our own well-being. nuestro propio bienestar. We can be in the flesh Podemos estar en la carne and be very religious people. y ser gente muy religiosa. Why? Because I don't want to die. I don't want to go to hell. ¿Por qué? No, yo no quiero morir, yo no quiero ir al infierno. So the whole motivation in religion Así for the que- person who is not born again La motivación para aquella persona que no es nacido de nuevo, la is motivación en la religión self-centered, está centrada en sí mismo, not God-centered. no está centrada en Dios. When one is born again, Cuando alguien nace de the nuevo, affections los afectos are elevated, they are renewed son renovados toward God. hacia Dios. Listen what the apostle says. Y esto es lo que dice el apóstol. But as many as received him, Mas a todos los que le to recibieron, them gave he power to become the sons of God. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. We can be
sons of Adam can be converted into sons of God. hijos de Adán pueden ser convertidos en hijos de Dios. That's your only hope. Es nuestra única esperanza. That's the only way we can have a place in the kingdom of God. Es la única forma en la cual nosotros podemos tener un lugar en el reino de God Dios. only has place in his kingdom for his children. Dios tiene lugar en su reino solo para sus hijos. He doesn't have place in his kingdom for strangers, No tiene lugar para extraños, only for his children. solo para sus hijos. But where's God going to get children? Pero ¿de dónde Dios va a obtener hijos? Well, he has to bring them. Bueno, tiene que traerlos. He has to create Él tiene que crear new hearts nuevos corazones in those who were once rebels against him. en aquellos quienes eran rebeldes. He has to put new impulses Él tiene que poner en ellos un nuevo impulso that drives out the ancient enmity que saca la enemistad antigua toward him hacia Él and floods the soul with peace. y llena el alma de paz, The knowledge that there's amnesty with God, de el conocimiento que hay una amnistía con forgiveness Dios, of sin, que hay perdón de pecado an invitation into the presence of the holy. y una invitación en la presencia del Santo. When the soul receives this invitation by faith, Cuando el alma recibe esa invitación por fe, when the word of God is received by faith and received in the heart by the cuando Spirit, la palabra de Dios es recibida por fe en el Espíritu y por la acción del Espíritu, new impulses of peace, hay nuevos impulsos de paz, joy, gozo, love, amor, deep affections toward the Creator un afecto profundo hacia el Creador arise in the soul, que se levantan en esa alma. and that soul begins to be moved Y ella comienza ahora a moverse with a deep enmity toward Con the una prince of darkness, enemistad profunda hacia el príncipe de a deep tinieblas. enmity toward the world, Una enemistad profunda hacia el mundo. a deep enmity toward sin and rebellion. Una enemistad profunda hacia el pecado y la rebelión. This is only possible Esto es solo posible if the soul receives the seed of God. si el alma recibe la simiente de Dios. Look what he says. Mire lo But que as dice. many as received him, Mas a todos los que le recibieron, to them gave he power to become the sons of God, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. even to them that believe on his name, A los que creen en su nombre, which were born los cuales not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He must be born again. Debemos nacer de nuevo. To see God's face in peace, Para ver el rostro de Dios en paz, must be born again. debemos nacer de nuevo. And how will we see God's face in peace, having ¿Cómo? yet already sinned against him? ¿Y cómo podemos ver su rostro en paz cuando ya hemos pecado? He directs his face in holy wrath and hatred towards sin. Él coloca su rostro, la dirige con toda su ira hacia el pecado, In the person of Jesus Christ en la persona de Jesucristo, on the cross. en la cruz. When Jesus said, Father, Cuando Jesús dijo, Padre, if it be possible, let this cup pass from me. de ser posible que pase esta copa de mí, He knew that it was the most bitter thing he would ever experience. él sabía que era lo más amargo que él podría experimentar. He knew his own hatred for sin. Él sabía su propio odio hacia el pecado, That was a reflection of the Father's own hatred for que sin. era un reflejo del propio odio que el Padre tiene al He pecado. knew that to drink of that cup of wrath Y sa- was a very bitter Y thing. sabía que beber de esa copa de ira era algo muy amargo. And he trembled to drink of it. Y temblaba al pensar en ello. And today, sinners, Y hoy día, pecadores, ignorant ignorantes of what it means to drink the wrath of God, de lo que significa beber de la ira de Dios, are brazen in sin. llenos de pecado, But the Son of God said,
Pero trembling, el Hijo de Dios, temblando, Father, if it be possible, dijo, Padre, de ser let this posible, cup pass from me. deja que esta copa pase de mí. Friends, Jesus Jesús drank it. la bebió. Because Jesus drank your cup and my cup, Y porque Él bebió tu copa y mi copa, we can know his favor. podemos conocer su favor. He that believeth in him El que cree en Él is not condemned, no está condenado, but can have restoration pero tiene restauración and reconciliation y reconciliación with God. con Dios. Believest thou this? ¿Creed esto? Solo por gracia de Cristo, solo por gracia de Dios, no por esfuerzos humanos, más por la sangre en la cruz. Tu bondad nos llama, nos lleva a servir. Tu presencia ilumina, nos lleva a trabajar, nos lleva a trabajar. Solo por gracia de Cristo hay salvación. Solo en la sangre de Cristo existe el perdón. Solo por gracia de Cristo hay salvación. Solo en la sangre de Cristo existe el perdón. Solo por gracia de Cristo, solo por gracia de Dios, no por esfuerzos humanos, más por la sangre en la cruz. Tu bondad nos llama, nos lleva a servir. Tu presencia ilumina, nos lleva a trabajar, nos lleva a trabajar, nos lleva a trabajar, nos lleva a trabajar. Praise be to God. Alabado sea Dios, Thank you so much for such a fitting rendition. que muchísimas gracias por ese especial. Indeed, only through the grace of Christ. Realmente solo por la gracia de Cristo, For God made him. porque Dios lo hizo. 2 Corinthians chapter 21, chapter 5 and verse 21 tells us that God made him to be sin for us. Segunda de Corintios 5 nos dice que Dios lo hizo pecado, Who knew no sin, el que conoció no pecado, that we might be made Para the righteousness of God que in him. nosotros podamos ser la justicia de Dios en él. Christ, Cristo, we're told, se nos dice hath redeemed us que nos ha redimido from the curse of the law, de la maldición de la ley, being made a curse for us. siendo Él mismo una maldición por nosotros. He stood
Él estuvo under the righteous gaze of his Father bajo la mirada justa de su Padre in your place and mine as sinners. en tu lugar, en el mío. He felt the hatred of God for Él sin. sintió el odio de Dios hacia He el felt pecado. the deep concentration of enmity divine. Y él sintió la enemistad divina In its deepest concentration. en la forma más concentrada. And he cried out, Y él clamó, my God, mi Dios, my God, mi Dios, why have you forsaken ¿por me? qué me has abandonado? God Dios cannot be no puede ser, with children of wrath. Be with children of él no wrath. puede estar con hijos de ira. The same way he abandoned Christ De la misma forma que él abandonó a on the Cristo cross, en la cruz, so he will abandon de la misma forma lo hará those who do not see value in Christ. a aquellos quienes no hayan valor en Cristo. But if you see your danger today, Pero si hoy ves tu condición de peligro if hoy, you understand that before a righteous God you have no standing of favor y with si, him, y si entiendes que delante de un Dios justo tú no tienes ningún mérito o favor, he has prepared for you a cleft in the rock. Él ha preparado para ti una hendidura en la roca. That rock is Jesus. Esa roca es Jesús. That cleft Esa hendidura are the wounds in his hands, son las heridas en sus manos, in his side, in his feet, and in his side. en sus pies, en su costado. There is a cleft for Hay you una hendidura para ti in the rock, Christ en Jesus, la roca Jesucristo, where like Moses, God will put his hand donde así como Moisés, Dios va a colocar su mano and hide you from his wrath. y esconderte de su ira. Would you find yourself a place ¿Será que encontrarás un lugar in the smitten rock today? en esa roca golpeada hoy? There is hope for those Hay esperanza para aquellos who hide in him. quienes se hallan refugio en Él. There's hope for you. Hay esperanza para ti, There's hope for me. para mí. Praise God. Alabado sea Dios. Thank God for the Lamb. Gracias a Dios. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Father. Gracias, Padre. What can I say but woe is me? ¿Qué puedo decir sino ay de mí, Wretched man that I am. miserable de mí? Who can deliver me from the body of this death? ¿Quién puede librarme de este cuerpo de muerte? But I say today, Pero digo hoy, in the light of your word, a la luz de tu palabra, I thank God doy gracias a Dios for Jesus Christ, por Jesucristo, who has undertaken for me quien ha tomado por mí that I might know reconciliation with you, para que yo ahora pueda tener reconciliación know your peace. y conocer tu paz. Father, let it be so for every soul that cries out to you right now. Padre, que esto sea para cada alma que clama a ti ahora, Let them hear your voice que pueda escuchar tu voz saying, diciendo, be of good cheer. tened ánimo, Your sins tus pecados be forgiven thee. son perdonados. Let us all enter into the door of faith. Señor, que entremos todos en la puerta de la fe Let us be recipients of your spirit, y que seamos recipientes de tu espíritu that we might walk para que podamos caminar as children of God, como hijos de Dios, not with our affections given to the world and sin and Satan, no con los afectos dados al mundo, al pecado y a Satanás, but that, as Christ said, sino como dijo Cristo, there might be an eternal echo shaking, reverberating in our own souls. que haya un eco eterno que surge en nuestros almas, en nuestros corazones. I delight to do thy will. Me deleito en hacer tu voluntad. Yes, Lord, Sí, Señor, your law
Tu ley is written in my heart. está escrita en mi corazón. Write those tables of love Señor, escribe esas tablas de amor in our hearts today. en nuestros corazones hoy. For your glory Para tu eternal, gloria eterna. we pray. Oramos In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.